Vamos a intentar, amigos, el convenceros de que mañana no votéis a ninguno de los 4 partidos que se han presentado. Por muchas razones. En primer lugar, porque ninguno de los 4 candidatos tienen categoría para representar a España en el mundo actual. Ya no en esa Europa formada por políticos ineptos, sino en el mundo que viene, en el que tendrán un peso importante chinos, indios y por descontado los Estados Unidos, como siempre. Estos 4 presidentes o candidatos a presidentes son verdaderos ineptos. No tienen formación mínima suficiente para representar a España en los próximos combates que vamos a vivir y que tendrán fundamentalmente como enemigo central la Alemania heredera de los que iniciaron y terminaron mal la Segunda Guerra Mundial. Alemania se están comportando de nuevo de la misma manera, solo que no son comparables los personajes. Eran 1000 veces más inteligentes los dirigentes del Tercer Reich, ni comparación con los de ahora. Esos dirigentes que 2 años antes del final de la guerra intentaron conformar una Unión Europea que se parece muchísimo a lo que ahora estamos viviendo. Una Unión Europea que es un desastre total, que tiene problemas gigantescos y desgraciadamente al frente a verdaderos sinvergüenzas que se comportan como se comportaban los nazis, con la única excepción de que de momento no nos han metido en la cámara de gas. Lo que hizo el ministro de Hacienda alemán con Chipre, con Grecia, con Portugal e Irlanda, intentó hacer con Islandia y por descontado intenta hacer con Italia, España y Francia, no es de recibo, entre otras cosas, porque Alemania no es quien para dictar lo que tenemos que hacer, ni es quien para nombrar los miembros de la Comisión Europea, ni es quien para poner a un imbécil al frente del Parlamento Europeo, ni es quien para condicionar completamente al presidente del Banco Central Europeo, que tampoco lo ha elegido nadie. Alemania no es nada, no es más que una derrotada en 2 guerras mundiales que está haciendo o dando los pasos necesarios para volver a sufrir una tercera derrota. Alemania ha provocado que el Reino Unido se salga de la Unión Europea. Nuestros imbéciles representantes que han estado por ahí los últimos 12 años, el amigo Zapatero y el amigo Rajoy, por llamarles de alguna manera, eran 2 pequeños desgraciados que se sentaban en las mesas de los consejos de ministros y como Dios no les dio el don de lenguas precisamente, pues estaban allí a verlas venir, a veces sentados en una silla apartados de todos los demás, porque ¿de qué coño van a hablar y en qué idioma van a hablar? Esta ha sido nuestra problemática los últimos 12 años con 2 presidentes verdaderos tarados mentales. Nadie debe votar a Rajoy porque no ha defendido los intereses de España, ni muchísimo menos, los ha defendido pésimamente, se ha plegado a todo lo que se le ha exigido en todo momento, es un pobre desgraciado y lo conveniente y lo bueno para este país es mandarlo para su casa, de una puñetera vez. El caso de Sánchez es parecido. No sé si es más tonto todavía que Zapatero o no, pero desde luego no hay mucha diferencia, es difícil encontrar matices. Ciudadanos, pues nada, lo que decimos, es el único que no pretende ser presidente de gobierno, buena cosa, porque no está preparado para serlo, y por los mismos motivos y razones, el amigo Iglesias, que por desgracia necesita como mínimo 10 o 15 años rodándose para poder representar a alguien en este mundo al que nos dirigimos.
O sea, tenemos 4 candidatos que no nos sirven para nada. Sin embargo, ahí están mañana las urnas esperando que los votemos. Yo sinceramente creo que España tiene posibilidades de hacer cosas importantes siempre que tenga las personas adecuadas para poder acometerlas. España tiene un déficit que no ha sido capaz de rebajarlo nunca, no se ve que sea capaz de hacerlo. España ha incrementado su deuda a unas cifras que asustan al miedo, porque estamos compitiendo con Japón, con Estados Unidos y con el Reino Unido, solo que ellos al menos tienen una moneda y una política monetaria que pueden desarrollar. España tiene un paro que asusta al miedo, pero lo más grave es que España tiene todos sus bancos quebrados, que no es que sea específico de España, pero es clarísimo que todos nuestros bancos dependen en estos momentos en cuerpo y alma de las decisiones del Banco Central Europeo, así como nuestras más importantes empresas. Por lo tanto, España tiene un trabajo muy duro que realizar en los próximos tiempos, y eso de que más Europa no se lo cree ni su padre. Eso de los Estados Unidos de Europa es un cachondeo, en fin, propio de gente malvada, que engaña a la buena gente que no sabe ni de qué van las cosas. Lo cierto es que Estados Unidos de Europa es un sueño, ni la gente más inteligente de Europa se le ocurriría pensarlo, más después de la salida del Reino Unido, al que le va a ir de maravilla los próximos años. Bien, pues nosotros tenemos un problemón muy serio en Europa porque deberíamos colaborar a destrozar o a modificar muy seriamente los estatutos del Banco Central Europeo, del Banco Europeo de Inversiones, de esa falsa unión bancaria que se ha creado en los últimos tiempos, porque la verdad es que tiene bemoles la película. Todos nuestros bancos están quebrados, nuestras principales empresas están endeudadísimas. El otro día se dieron un golpetazo en la bolsa sencillamente porque cuando los bancos están quebrados es muy difícil que una bolsa pueda resistir cualquier crisis, y más una crisis de la importancia del Reino Unido saliendo de Europa. Entonces, estamos ante una situación complicada. Lo único bueno es que Alemania también tiene grandes problemas. Incluso me atrevería a decir que la banca alemana es más virriosa, si cabe, que la española. Los procedimientos, los métodos de cálculo de riesgos, de otorgamiento de préstamos en la empresa alemana, en la banca alemana, son peores que los que podía haber en el siglo XVI en Venecia o Nápoles, pero mucho peores. Y por eso la banca alemana está quebrada y ha tenido que recibir ayudas descomunales de las que nadie sabe absolutamente nada. Porque Alemania sigue utilizando el Banco Central Europeo para resolver sus problemas internos utilizando el secretismo. Porque nadie sabe exactamente a quién presta dinero el Banco Central Europeo y cuándo y en qué condiciones. Lo único que está claro es que Francia y Alemania manipulan el Banco Central Europeo, sobre todo Alemania, debido a que Francia es un Estado que está en terribles condiciones, sencillamente porque tienen un presidente que no está a la altura de lo que ha sido la presidencia de la República Francesa. Bueno, pues en ese contexto tenemos que votar mañana 4 indeseables, por llamarles de alguna manera, que no valen para ser presidentes, solo valen para engañarnos, para mentirnos. Es más, no tienen conocimientos para saber gestionar. Lo mismo que le ocurre a tanta gente por los gobiernos de los ayuntamientos, diputaciones y autonomías españolas. Estos caballeros no valen, luego lo ideal sería no los votéis. Vayamos preparándonos para un proceso constituyente en el que el pueblo español recupere soberanía. La soberanía que ha perdido y que hace que hoy no pintemos absolutamente nada en el mundo. Tenemos que prepararnos para eso. Con estos partidos no podemos ir a ningún lado. Con la Constitución del 78 tampoco. Hay que abrir un proceso constituyente que lo cambie todo. En el intermedio hay que conseguir que la justicia funcione mejor y que sea lo más independiente posible, dentro de que hoy es imposible que la justicia funcione con independencia. La verdad es que España, como decía, lo tiene muy mal, pero también otros lo tienen muy mal. O sea, Alemania está endeudadísima y tiene un Deutsche Bank, como se había comentado esta tarde,
que tiene un verdadero agujero negro galáctico capaz de comerse a Alemania y seguramente a Francia y resto de países de la Unión Monetaria Europea. Agujero negro galáctico, mucho mayor que el PIB alemán, pero mucho mayor. No sabemos las cifras porque el secretismo es absoluto. Bueno, pues si Alemania tiene una gran deuda, Italia tiene una gran deuda, Francia tiene una gran deuda y nosotros tenemos una gran deuda, en algún momento habrá que plantear seriamente con la gente adecuada que hay que hacer una quita de todas las deudas, de todas, un porcentaje o la totalidad, pero hay que hacer una gran quita. El euro se diseñó mal y como todo lo que se diseñó mal no puede seguir funcionando. Cuanto más tardemos en eliminar el euro, más difícil será que Europa crezca y que vuelva a crear empleo. Por lo tanto, otro de los objetivos de nuestros representantes el día de mañana serán esos: tratar de acabar con la Unión Monetaria Europea basada en el euro como moneda única. Y tiene también, lógicamente, como gran objetivo cargarse un Consejo Europeo, una Comisión Europea que está formada, sobre todo el Consejo Europeo, por personas a los que no ha votado absolutamente nadie. El Parlamento Europeo no es un parlamento, porque no puede elaborar leyes. Por lo tanto, aquí tenemos un grupo de tecnócratas que están en la Comisión Europea que deciden por todo el mundo con una falta de democracia